Entonces Pablo, mirando fijamente al Sanedrín, dijo: «Varones hermanos, yo me he comportado con toda buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy». El hecho de conducirse con toda buena conciencia delante de Dios, como lo hizo Pablo, representaba un regreso definitivo a Dios. Él regresa de la condición caído del hombre a Dios. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Qué bueno, queridos radioescuchas, estar una vez más aquí para ver el libro de Hechos en este Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. En los capítulos 21, 22 y 23 del libro de Hechos, leemos que el apóstol Pablo se ve rodeado de hombres que están dispuestos a matarlo. Sin embargo, cuando le dan la oportunidad de hablar, Pablo valientemente declara la misma verdad que había provocado a sus enemigos, lo que resulta en un gran caos y un alboroto. Pero Dios soberanamente interviene para proteger a su escogido por causa de la obra que él debía continuar. En el Estudio Vida de hoy, vamos a ver la labor fiel que Dios realiza junto con su vaso escogido, por causa del testimonio de Cristo. Para ayudarnos con sus comentarios, está con nosotros José Ramón Asensio. José Ramón, estamos muy contentos y agradecidos de que pueda estar una vez más con nosotros en el programa. Es un privilegio poder estar aquí en este precioso programa. En particular, estoy muy contento que me hayan invitado para este programa, donde espero que veamos algo concerniente al modelo que el apóstol Pablo es para los creyentes y cómo necesitamos seguir este modelo, por medio de seguir al Señor en nuestro interior. De esta manera, podemos vivir a Cristo, magnificarlo de la misma manera que lo hizo Pablo. Muy cierto, José Ramón. Pablo es nuestro modelo. Sin embargo, en estos capítulos de Hechos, del 21 al 23, son una porción que se puede leer como una novela de suspenso. En ella encontramos que hay intriga, hay tramas para asesinar y toda clase de historias. Pero más allá de estos componentes superficiales, hay algo muy significativo, y es cómo el Señor obra para llevar su plan adelante. ¿Verdad? Sí, Víctor, tienes razón. Esto no es simplemente un interesante relato histórico, como usted dijo, sino que podemos ver intrínsecamente cómo Pablo vivía y magnificaba a Cristo en medio de toda oposición, de un ambiente totalmente hostil. Necesitamos seguir el modelo de Pablo para poder vivir y magnificar a Cristo en cualquier clase de situación, bajo cualquier clase de oposición y en cualquier circunstancia. Bueno, José Ramón, al hablar de esta porción, no podemos evitar tocar cosas superficiales y ciertamente lo haremos, pero queremos enfocarnos en el elemento que usted nos acaba de mencionar, el cual es el modelo que vemos en el apóstol Pablo. Muy bien, con esto estamos listos para comenzar la primera porción de nuestro estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Adelante. Hemos visto en Hechos 21 que el tribuno romano intervino y rescató a Pablo de manos de los judíos que procuraban matarle, y luego que le concedió al apóstol la oportunidad de defenderse ante la turba de los judíos. Los judíos lo escucharon atentamente hasta cierto punto y después empezaron a alborotarse. Posteriormente, vimos que los romanos ataron a Pablo en Hechos 22 y que él, actuando sabiamente, apeló a su ciudadanía romana para evitarse más sufrimientos. Por esto, el tribuno romano le dio la oportunidad de defenderse ante el Sanedrín.
Hechos 22:30 dice que al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le desató y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el Sanedrín, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Examinemos entonces ahora la defensa de Pablo ante el Sanedrín. Hechos 23:1 dice: Entonces Pablo, mirando fijamente al Sanedrín, dijo: Varones hermanos, yo me he comportado con toda buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy. El hecho de conducirse con toda buena conciencia delante de Dios, como lo hizo Pablo, representaba un regreso definitivo a Dios. Él regresa de la condición caído del hombre a Dios. Pablo dijo esto ante aquellos que lo acusaban de ser una persona inicua e irresponsable. Al defenderse ante el Sanedrín, en presencia de los representantes del gobierno romano, Pablo afirmó confiadamente que su conducta había sido irreprochable y que en todo se había conducido conforme a su conciencia, de acuerdo con la norma más elevada de moralidad. En Hechos 23:6 dice: Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el Sanedrín y dijo: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de resurrección de los muertos se me juzga. Los fariseos eran la secta religiosa más estricta de los judíos, y ellos se enorgullecían de su vida religiosa superior y de su amplio conocimiento de las Escrituras, pero en realidad se habían degradado, volviéndose pretenciosos e hipócritas, mientras que los saduceos no creían en la resurrección, ni creían en ángeles ni en espíritus. Los fariseos eran considerados ortodoxos, mientras que los saduceos eran los modernistas de la antigüedad. Cuando Pablo declaró que él era fariseo y que se le juzgaba acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se produjo disensión entre los saduceos y fariseos, y la multitud se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Así que hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre. ¿Y qué si le ha hablado un espíritu o un ángel? Pablo fue sabio al usar aquella situación para su provecho, sabiendo que los fariseos se pondrían de su lado y terminarían discutiendo con los saduceos. José Ramón, en el capítulo 22 de Hechos, Pablo se defiende ante la turba de los judíos que está fuera del templo. Luego, los soldados romanos intervienen y prácticamente salvan su vida y le dan otra oportunidad, esta vez delante del Sanedrín, quienes eran los líderes religiosos de los judíos. En esta defensa, Pablo comienza diciendo que en todas las cosas él se ha conducido con toda buena conciencia delante de Dios. Esto es algo muy práctico, y todos los creyentes necesitan ver este punto. Es por eso, José Ramón, que en este sentido me gustaría que usted nos dijera qué significa conducirnos con toda buena conciencia delante de Dios. Bueno, Víctor, esa es una lección de vida. Como respuesta a su pregunta, yo quisiera leerle una nota de alcalce del Nuevo Testamento versión recobro. Y quisiera aprovechar la oportunidad para recomendar esta Biblia de estudio a todos los que nos están escuchando. Esta Biblia de estudio ha sido de gran ayuda para mí, y aunque las notas de pie de página son maravillosas, no reemplazan la Biblia en sí, sino que más bien abren y liberan las riquezas inescrutables e intrínsecas de Cristo que se encuentran en la Biblia. Permíteme leerle la nota de pie de página de Hechos 23:1, donde Pablo testifica que él se ha conducido con toda buena conciencia delante de Dios. Dice así: después de que el hombre cayó y fue echado del huerto del Edén, eso es en Génesis 2:23, Dios, en esa dispensación, quería que el hombre fuese responsable ante su propia conciencia. Sin embargo, el hombre no vivió ni anduvo conforme a su conciencia,
y cayó aún más en la maldad. Eso está en Génesis 6:5. Después del juicio del diluvio, Dios ordenó que el hombre estuviese bajo el gobierno humano. Génesis 9:6. El hombre también fracasó en esto. Luego, Dios puso al hombre bajo la prueba de la ley. Romanos 3:20 y 5:20. El hombre fracasó totalmente en esta prueba. Todos estos fracasos indican que el hombre cayó de Dios a su conciencia, de su conciencia al gobierno humano, del gobierno humano a una condición en la cual vive sin ley. Es decir, el hombre cayó hasta lo más bajo. Por tanto, conducirse como lo hizo Pablo en toda buena conciencia delante de Dios representa un regreso a Dios desde la condición caída del hombre. Creo que esto es claro. Es interesante también ver que los que se oponían y amenazaban a Pablo creían que estaban sirviendo a Dios. No se nota ninguna interacción con sus conciencias, puesto que se sentían con plena libertad de hacer un número de cosas injustas contra Pablo. Esto, José Ramón, nos lleva a pensar que en el llamado servicio a Dios es muy posible que no tengamos en cuenta nuestra conciencia. ¿Puede esto ser así? Sí, Víctor. Como creyentes debemos cooperar con Dios para tomar en cuenta nuestra conciencia. En el Nuevo Testamento versión recobro, como en la Biblia Scofield de estudio, tanto Scofield como Witness Lee dicen que el hombre es un ser tripartito, con cuerpo, alma y espíritu, según 1 de Tesalonicenses 5:23. Ambos dicen que nuestro cuerpo tiene conciencia de nuestro mundo físico, o del mundo físico. Nuestra alma, que se compone de mente, emoción y voluntad, poseen conciencia de sí misma, es decir, tiene contacto con las cosas de la esfera psicológica. Pero nuestro espíritu es un órgano que posee la conciencia de Dios. Contactamos a Dios con nuestro espíritu y recibimos a Dios con nuestro espíritu. La conciencia es la parte principal de nuestro espíritu. Aún podríamos decir que nuestra conciencia es la ventana de nuestro espíritu. El Señor, como el Espíritu, vive en nuestro espíritu. Así que necesitamos mantener limpia la ventana de nuestra conciencia para que el Señor pueda brillar a nuestra alma y así podemos magnificarlo en nuestros cuerpos. Ahora, ¿cómo cuidamos de nuestra conciencia? Bueno, 1 de Juan 1:7 y 9 dice así: Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús es como un detergente celestial y divino que limpia toda la mugre acumulada en la ventana de nuestra conciencia, a fin de que la luz de Dios, que es Cristo en nuestro espíritu, pueda resplandecer a nuestra alma y así Él sea expresado a todas las personas que nos rodean. En 1 de Juan 1:9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Nosotros como creyentes, día tras día, debemos practicar el confesar nuestros pecados a Dios. Cuando lo hacemos, inmediatamente la sangre nos limpia de toda injusticia. Cada mañana cuando vamos al Señor, Él brilla y expone nuestros fracasos. Tal vez nos diga: José Ramón, la actitud que tuviste con tu esposa no fue apropiada. Entonces, yo le contesto: Señor, perdóname por mi actitud hacia mi esposa. Entonces, Él limpia mi conciencia con su sangre. Esto que estamos comentando realmente es muy maravilloso y muy práctico, porque es aplicable por cualquier persona que verdaderamente quiera seguir, tocar y amar al Señor Jesús en esta era. Bueno, en la siguiente sección
vamos a ver a Pablo en medio de todo este alboroto y cómo el Señor viene a ayudarle de una manera suave, preciosa e íntima. Continuemos con nuestro estudio vida de hoy. En Hechos 23:10 dice: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó bajar la tropa para que le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen al cuartel. Esto ocurrió por la soberanía del Señor a fin de rescatar a Pablo de las manos de los judíos. Como resultado de esto, los judíos se enfurecieron más contra Pablo y tramaron un complot contra él. Y leemos en los versículos 12 y 13 que los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. El complot descrito en este pasaje puso de manifiesto la falsedad y el odio satánico de los judíos hipócritas que promovían su religión. Pero aquí hay otra parte, otra sección, cuando el Señor viene a la noche siguiente y se le presenta a Pablo y le dice: ten ánimo, pues como has testificado solemnemente de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. 23:11. Esto le dio a Pablo la seguridad de que él iba a estar salvo en Jerusalén. Y estas palabras son una palabra de fortalecimiento para Pablo. Él fue alentado, animado, y el Señor le dio la seguridad con esta palabra clara de que él iba a estar allí en Roma para llevar el testimonio del Señor Jesús. Esto mostró la fidelidad y el buen cuidado que el Señor tuvo para con su siervo. José Ramón, ¿no le parece que esta sección es muy preciosa? En esta sección acabamos de ver que el Señor se le apareció a Pablo y le dijo que testificaría de él en Roma. Ahora, con respecto a esto de testificar, ¿cuál es el significado de dar testimonio? Para responderle, necesitamos regresar a Hechos 1:8b, donde el Señor le dice a los apóstoles y a todos los creyentes: y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el idioma griego, la palabra que se usa para testigos es la misma que se usa para mártires. Ser un testigo del Señor no significa ser un predicador entrenado, sino es ser un mártir. Un mártir es una persona que es un testimonio viviente del Cristo resucitado y ascendido. Nosotros necesitamos darnos cuenta de que todos nosotros, los creyentes, debemos ser mártires. Necesitamos vivir la vida de un mártir. Es posible que no seamos mártires de una manera física, como lo han sido muchos de los cristianos fieles a lo largo de los siglos. Necesitamos vivir la vida de un mártir, y esto significa que vivamos una vida de negarnos a nosotros mismos. El Señor dice que si alguien quiere seguirlo, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz. Así que cada día debemos vivir una vida de negarnos a nosotros mismos y rechazar nuestra vida natural para poder vivir por otra vida, la vida de Cristo que está dentro de nosotros. De esta manera podemos vivir y magnificar a Cristo. En la última sección de nuestro programa de hoy veremos que lo que sucedió con Pablo fue un testimonio del Señor y un testimonio de su economía. Adelante. Los judíos habían tramado un complot para matar a Pablo, y eran más de 40 los que se habían propuesto no comer ni beber hasta matarlo. Y ellos se formaron en una emboscada, escondiéndose en ciertos lugares, para que cuando Pablo pasase por ese lugar, entonces ellos lo iban a matar. Y esto fue reportado secretamente al comandante romano, y él ejerció su autoridad para mandar a Pablo y enviarlo a Félix, el gobernador romano de Cesarea.
Y este traslado se llevó a cabo en secreto. Y en Hechos 23 leemos que dice: «Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la acechanza, fue y entró en el cuartel y dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle». Él entonces, tomándole, lo llevó al tribuno y le dijo: «El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese a este joven, porque tiene algo que hablarte». Y este relato muestra la providencia ejercida por el Señor para rescatar a Pablo. El tribuno romano ejerció su autoridad hasta el punto de usar 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para trasladar a Pablo desde Jerusalén hasta Cesarea, donde estaba el gobernador romano de Judea. Los que habían tramado el complot contra Pablo jamás sospecharon que el tribuno romano tomaría esa decisión. Ellos tenían la esperanza de matarlo al día siguiente. Sin embargo, durante la noche, el tribuno romano sacó de Pablo en medio de una cuadrilla de 470 soldados. Y esto nos muestra verdaderamente la providencia del Señor. José Ramón, el asunto más sobresaliente es la manera providencial en que el Señor protegió a su escogido. El Señor estaba muy motivado para guardar el testimonio de su economía, ¿verdad? Sí, Víctor. Pablo era un vaso escogido para el Señor. Estaba lleno de Cristo y había sido escogido para dar testimonio de Cristo a todas las naciones. También nosotros como creyentes somos vasos escogidos y estamos aquí para dar testimonio solemne de Cristo, para impartir Cristo en otros y para ministrar a Cristo a todos los que nos rodean. Amén. José Ramón, esta fue una plática maravillosa. Verdaderamente disfruté el tiempo que compartimos en este programa. Así que por favor, que se repita su visita para así poder repetir esta experiencia de compartir la palabra juntos. Estaremos aquí si el Señor nos permite. Estudio Vida de los Hechos de los Apóstoles. Este es un juego de 4 libros con 72 mensajes que dio el hermano Witness Lee, mostrando el tema principal del libro, que es la propagación del Cristo resucitado en su ascensión por el Espíritu mediante los discípulos para producir las iglesias, el reino de Dios. En este juego de libros, el hermano Lee menciona todos los detalles del libro de los Hechos y nos presenta desde el punto de vista de vida cómo el Cristo resucitado se propagó en la iglesia primitiva. Le recomendamos este juego de libros a todos aquellos que quieran profundizarse en las riquezas del libro de los Hechos. Lucas relata todos los eventos que ocurrieron después de que Jesús ascendió a los cielos por medio de los apóstoles. No se pierdan este juego de libros, que es muy importante para el entendimiento de lo que Dios está haciendo hoy día en la tierra. El Estudio Vida de Hechos por Witness Lee, un juego de 4 tomos y 72 mensajes. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California,
Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso, porque muchas veces nos preguntamos cómo Dios edificará la iglesia. Él dijo en Mateo: yo edificaré mi iglesia. Sí, y Él está edificándola. Pero ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Él usa 1 y 2 de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios, pero no para ser personas espirituales o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Es altamente espiritual. Todos deben leer Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, que es un libro escrito por Witness Lee. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.